Hola a todos, hola a nuestros queridos oyentes de Encuentros en la Nube. Hoy tengo el placer de estar aquí en este espacio con Esther Félix. Esther Félix, premiada en el 2023 con el proyecto Portal Universal. Ella es directora de digitalización y de la oficina de proyectos de TI en Mutua Universal. Y hoy está aquí con nosotros para contarnos, bueno, como siempre, lo primero, volver a contarnos ese gran proyecto, ese proyecto universal, cómo, en qué consiste y, bueno, y seguiremos hablando de algunos temas de mucho interés. Gracias, Esther, por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Amanda. Agradeceros la invitación y también la posibilidad de compartir aquí en Encuentros en la Nube nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y sobre todo en cómo profesionalizar la gestión del cambio, que yo creo que es muy importante en las organizaciones darles esta visibilidad. Tal y como comentas, tengo como un doble gorro dentro de la organización. Llevo la parte más de estrategia con el área de digitalización, donde definimos pues, la estrategia, la agenda digital de la entidad de Mutua Universal, y también la oficina de proyectos, lo que me permite estar más en las trincheras, ¿no? Ver realmente qué es lo que pasa, qué necesidades se identifican, y estamos viendo y detectando pues, que cada vez más será necesaria esa gestión del cambio, pues tenerla con una metodología, con una visión mucho más holística y yendo más allá de lo que sería una simple comunicación y formación. Entonces, un poco esa adopción ha sido como muy paulatina, pero que viendo en retrospectiva, viendo para atrás en los años, pues la hemos ido adoptando y haciéndola muy nuestra. El Portal Universal, pues realmente fue un proyecto que nos hizo muchísima ilusión poder presentar, todavía más ilusión ser premiados, y consistía pues en una nueva intranet. El reto que nos encontramos básicamente fue que ya teníamos una intranet que estaba funcionando, que iba bien, que los usuarios se la sentían suya, pero que por un tema de obsolescencia tecnológica vimos la necesidad de cambiarla. Entonces, de esa necesidad lo que creamos fue una oportunidad, porque al final no podíamos ir a los usuarios diciéndoles, oye, tenemos que cambiar porque hay una obsolescencia, porque al final ellos nos decían, oye, pues es vuestro problema, o sea, es un tema de tecnología. Entonces, realmente era un gran reto el poder cambiar una intranet que llevaba más de 15 años con nosotros, que funcionaba bien, que daba respuesta y que realmente pues lo que queríamos era darle una vuelta. Entonces, ese nuevo portal universal, lo primero que hicimos fue buscarle un propósito, una misión, el por qué queríamos ese portal universal. Y yo creo que ese fue un gran reto. Y ahí nos dimos cuenta que sobre todo lo que queríamos era una intranet que fuera mucho más social, más colaborativa, más participativa, y el hecho de que todos los empleados pudiéramos pues, poner un me gusta, poner un comentario a una noticia, todo esto nos permitiría pues, tener una intranet mucho más evolucionada. Entonces, el proyecto era un reto porque era una nueva intranet y a su vez, bueno, el adoptarlo en los más de 2.000 empleados que somos dentro de la organización. Fíjate, has dicho una cosa que no solemos, no suelen salir, que es el cambio proactivo. Precisamente en mi libro hablo de esto, del cambio reactivo y el cambio proactivo. Generalmente es reactivo, es como la sensación de no me queda más remedio, tengo que cambiar. Aquí, sin embargo, aunque estaba el tema de la obsolescencia, pero el usuario y el tipo de plataforma era útil. O sea, que ustedes ahí se anticipan a abordar un cambio que a priori ya sabemos todos que el cambio de entrada siempre da pereza. O sea, eso es una característica que además le pasa al 100% de los seres humanos. Ya sabes esa frase que dice que el 95% de las personas se resisten al cambio porque las otras 5% son las que lo proponen. Otro elemento que me ha gustado mucho que has dicho, hemos hecho retrospectiva, me gusta esa palabra, que es algo que es muy importante hacer en los procesos de cambio, tanto para generar esos cambios históricos como para aprender. Háblanos de esa retrospectiva, ¿la hicieron y qué conclusiones sacaron? Sobre todo la retrospectiva la hacemos siempre, que hacemos una gestión del cambio. Cuando acabamos, hacemos sesiones de retrospectiva para ver qué podemos mejorar. En este caso, lo que nos sirvió sobre todo es porque vemos que es un denominador común en los cambios, es que el ritmo lo marca siempre el vagón más lento. Entonces, sí que es verdad
que a veces no tenemos en cuenta los ritmos. Entonces, tenemos tendencia a hacer una gestión del cambio en la cual identificamos productos, público objetivo, canales, etcétera, y lo hacemos como muy metódico, en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, y no tenemos en cuenta que quizás hay gente que por el tiempo, por casuísticas, pues no van al mismo ritmo que iría pues la organización en general. Entonces, en esta parte sí que creo que el ritmo es importante y tener herramientas, pues eso, para poder identificar el grado de adopción de la solución. Entonces, sí que tenemos métricas que nos permiten identificar si se están consumiendo o no los productos de gestión del cambio, etcétera, pero sí que nos faltaría el poder identificar este público que quizás no sigue al ritmo de la organización o de la propia gestión del cambio para poder hacer acciones más concretas y puntuales con estos colectivos. Y creo que, ya te comentaba, es un denominador común que pasa en más gestiones del cambio, pero quizás en esta que impactaba a toda la organización nos dimos más cuenta de que era necesario. Y otra retrospectiva que también se repite y en esta tiene especial importancia es lo que sería el momentum, ¿no? El que esa gestión del cambio en proyectos tan largos seamos capaces de mantener ese grado de atracción, de engagement entre los empleados para que ellos sigan pues viendo con ilusión el proyecto y el cambio y lo entiendan. Entonces, el momentum, tanto durante el desarrollo del proyecto, es mejorable y luego en el posarranque todavía creo que es más mejorable porque tenemos tendencia, oye, arrancamos, gestión del cambio, adiós, otro proyecto. Entonces, sí que es verdad que en el posarranque es un tema también muy de dedicación, pero que sí que sería interesante el poder tener equipos dedicados a seguir pues eso, visualizando el grado de adopción, el impacto de ese cambio, etcétera. Y esto es a veces nos olvidamos un poco por la vorágine del día a día. O sea, fíjate qué cosas más importantes y además hay cosas que incluso te estás adelantando a los tiempos que en el instituto hace años ya lo hicimos, pero realmente no se termina de hacer, que es la segmentación de los stakeholders. Efectivamente, hacer esa segmentación y nosotros lo hicimos a modo, aprovechando la música, donde hablamos de los tocadiscos, de los iPod y los Spotify, un poco en la idea del más tradicional, el que es una generación pues que sí que es emigrante, pero lo está adoptando, y cuáles son los nativos que van mucho más hacia adelante. Eso realmente fíjate, es una cosa que pocas veces se hace. Ahora, Etching Book Tools nos da la posibilidad de hacer el stakeholder tridimensional. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otra ocasión, pero me ha gustado mucho que lo digas porque has hablado de elementos clave. Primero, has hablado de propósito, que parece mentira que todo el mundo lo dice, pero no se hace, y aquí está hecho. ¿Fue muy difícil hacer este propósito? Difícil, no, dificilísimo. De hecho, yo recuerdo sesiones en las cuales se hacen unos silencios porque realmente cuando empiezas a preguntar ¿y por qué? ¿Y para qué? Entonces, es como que te buscan, ¿no? Tu interior, que tienes que hacer reflexiones muy internas. Fue muy difícil encontrar el propósito, por lo que te comentaba, porque partimos de una obsolescencia tecnológica, vimos que eso no era el propósito de lanzar una nueva intranet y de ahí llegamos pues a ese propósito más orientado a un compromiso, a generar una percepción positiva de la entidad, a un engagement. Piensa que nosotros, Mutua Universal, somos una entidad con colectivos muy variopintos, tenemos colectivo asistencial, colectivo jurídico, colectivo administrativo, etcétera. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el colectivo asistencial es un colectivo con alta rotación y a día de hoy hay una escasez de personal importante. Entonces, para nosotros es muy importante el sentimiento de pertenencia. Ahí vimos una gran posibilidad de, oye, necesitamos una nueva intranet con esa visión más social, más participativa, para que los empleados nos sintamos orgullosos de estar en esta entidad. Entonces, esta parte de compromiso, de eficiencia, de ser más productivos, ahí es donde empezamos a encontrar un propósito en el que nos sentíamos cómodos y que luego nos permitió también desarrollar todo un argumentario, campañas, etcétera, pero ya con unos objetivos más concretos y no la obsolescencia tecnológica, que era más un problema de informática que no de la organización. Pues fíjate, es que porque siempre se habla del propósito con mucha tranquilidad y lo difícil que es formularlo, trabajarlo. Y aquí otro elemento clave, los líderes y los patrocinadores, ¿no? Y tanto para la parte de líderes,
nosotros creemos mucho en un liderazgo muy top-down. Somos una estructura bastante jerarquizada, entonces sí que es verdad que ese liderazgo más formal es necesario. Entonces, en nuestra metodología tenemos como una estructura de liderazgo donde hay un sponsor, un dinamizador, un impulsor, un referente, bla, bla, bla. Pero sí que es verdad que el sponsor en este caso fue la más alta dirección. Entonces, ahí sobre todo se lanzaban comunicados, se lanzaban noticias, siempre sponsorizadas por la más alta dirección. Y luego tenemos otra figura muy interesante en Mutua Universal, que son los embajadores del cambio, y aquí tenemos más de 50 profesionales de todos los perfiles, por lo que comentábamos antes, es importante que te lo diga un colega. Entonces, si a un médico se lo dice otro médico, nos creerá más que no que se lo diga alguien de informática o alguien de comunicación. Entonces, estos embajadores del cambio realmente nos sirvieron mucho para todo el tema de formación, comunicación, también hicieron pruebas, etcétera. Entonces, para nosotros el liderazgo es top-down, también creemos en ese liderazgo más informal con esa figura de embajadores del cambio. Muy bien. Última pregunta, porque es muy interesante. Claro, ahí ya hay una estructura, un organigrama también, o sea, que parece mentira, pero que la gestión de cambio lo requiere. Ese sponsor que está comprometido, que es que la verdad, si no se comprometen los patrocinadores, es muy complicado que avance este tipo de proyectos. Hemos hablado de métricas, que también es fundamental ya medir. Eso es algo que estamos en ese momento. Yo creo que ya todo el mundo está empezando a medir, pero KPI soft, no KPI de proyecto. ¿Cierto? Claro, sí, hay un poco, la parte soft nos cuesta más, por lo que decíamos, yo creo que estamos muy acostumbrados a las métricas más objetivas de grado de adopción de la solución, de consumo, etcétera, pero nos cuesta la parte soft, es la que nos cuesta más. Esa es la que tenemos todavía los gestores del cambio ahí pendientes, ¿verdad? Sí. Y ya para finalizar, hablemos del futuro. Tendencias, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Además, sin duda, la informática, la tecnología es la palanca del cambio, nos guste o no nos guste, es así. Cuando entra tecnología, el cambio se mueve sí o sí. Sí. Hay otros comportamientos más complicados, cuando viene tecnología es así. ¿Crees realmente, después de tu experiencia, pues esa que decías en la introducción también, ¿no? Esa profesionalización de la gestión del cambio, esas áreas, esos equipos, ¿cómo lo ves? Ojalá tuviéramos, ¿verdad?, una bola de cristal para ver el futuro, pero bueno, sí que mirando para atrás veo que hemos avanzado, ¿no?, de esa comunicación y formación más formal, o sea, al principio nos dedicamos a coordinar estas áreas de formación-comunicación. Hemos avanzado, tenemos una metodología, tenemos gestores del cambio ya certificados en Change Management, tenemos estamos en todos los proyectos, estamos como una fase dentro de los proyectos, pero sí que pienso que en el contexto en el que estamos de tanto cambio, tanto a nivel personal como sociedad, ¿no?, crisis climática, transformación digital, crisis sanitaria, etcétera, esto se traduce en las organizaciones y estamos como en arenas movedizas, ¿no?, todo el día en entorno multiproyecto. Tenemos una organización a veces un poco saturada de tanto cambio. Entonces sí que pienso que tenemos que ir a una gestión del cambio más estratégica, ¿no?, que quizás hemos trabajado mucho la parte operativa dentro de cada proyecto, una gestión del cambio como una fase, pero tendríamos que ir ya a una gestión del cambio mucho más estratégica que ya estuviera más enfocada a los hábitos, ¿no?, a decir, oye, ¿cómo creamos una cultura de cambio dentro de la organización? ¿Cómo hacemos que no hayan tantas resistencias o esas resistencias que se repiten, ¿no?, que hablábamos, sobre todo pérdida de estatus, pérdida de control, miedo a no saber utilizarlo, todas estas resistencias que se repiten en todos los proyectos, pues ya vayamos más a la parte de skills, de habilidades, y entonces poder hacer una gestión del cambio más enfocada a esas habilidades y a esa estrategia. Entonces, creo que es la evolución natural que va a tener esta gestión del cambio, de una gestión más operativa a una gestión más estratégica y que pienso que es necesaria por este contexto que nos viene también ahora con todo lo de la IA generativa, ese tsunami de cambios, de trabajar con nuevas herramientas, de relacionarnos, requiere que vayamos más a las habilidades, a las skills, a los hábitos y no tanto quizás a cada proyecto puntualmente. Entonces lo veo como
un crecimiento como más estratégico. Oye, pues para cerrar ya la entrevista, que desde luego hay muchísimos elementos de los que hablamos constantemente de gestión del cambio en el instituto, desde luego todos están en el marco de las 5M y de HSMBOK, como son, por eso también son los ganadores, obviamente, como son el propósito, la intervención de los sponsors, la idea de involucrar a las personas a través de ese equipo de embajadores, esa idea también, ¿no?, de profesionalizar y de adaptarse a los distintos perfiles, o sea, ese foco en las personas, no en el proceso, no en la obsolescencia que era el origen, ¿no?, donde surge el problema, pero no era el foco y cómo podíamos ahí avanzar y introducir ese elemento de experiencia de empleado que forma parte del ecosistema de conocimiento que debe tener un gestor del cambio. La verdad es que, Esther, no me extraña que hayan recibido ese premio IMM. Nos queda mucho por aprender, Amanda. Esto es un camino, es una carrera de largo recorrido y realmente nos queda muchísimo por aprender porque decíais, todo va evolucionando, va muy rápido y tenemos que ir pasando, como quemando etapas, ¿no? Pero muy interesante. Sí, de hecho, fíjate, ahora constantemente en los sitios a los que voy digo, cuidado que el cambio ha cambiado, porque ya evolucionamos. Además, este año eres jurado, con lo cual nos vemos pronto, Esther. Este año eres jurado de los premios 2024. Perfecto. Y nos vemos con esos nuevos proyectos y como siempre, muchísimas gracias, siempre aprendiendo de ustedes. Nos vemos en la nube y nos vemos también presencialmente el próximo día que nos reunamos el jurado de los premios. Muchas gracias. Gracias, Esther. Un abrazo.